Bien, ok, jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión. En esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica ofimática y el día de hoy vamos a desarrollar nuestra actividad de aprendizaje número 7, lo que significa que estaríamos en la semana número 7 de clases. El tema que vamos a abordar el día de hoy es hablar acerca de la descripción y personalización de la interfaz y de la barra de información de una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Es decir, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de este software llamado Microsoft Excel, que es considerado en realidad como una hoja de cálculo electrónica en la cual podemos llevar a cabo una serie de cálculos, podemos llevar a cabo una serie, digamos, de operaciones dentro de las cuales podemos efectuar básicamente desde la creación de tablas de datos, la creación de gráficos estadísticos, podemos también realizar, en este caso, resúmenes de datos, tomando como información los datos que nosotros registremos en una hoja de cálculo. Y por ende, podemos también crear no solamente gráficos estáticos, sino también gráficos dinámicos, ya dado que dentro de Microsoft Excel también podemos crear, por ejemplo, lo que se llaman las famosas tablas dinámicas, ¿ok? Entonces, todas estas, digamos, opciones que cuenta Excel, lo vamos a poder emplear en la medida que nosotros vayamos poco a poco familiarizándonos con la herramienta y probablemente también haciendo uso de algunas funciones o fórmulas que tiene Excel y que están a disposición de nosotros para poder hacer uso de ello y poder sacar, digamos, el máximo potencial de la información, más aún cuando tengamos que hacer de repente análisis de datos o cuando tengamos, por ejemplo, que consolidar la información y a su vez poder tomar decisiones en función a la data que nosotros podamos tener dentro de esta herramienta, como lo es pues Microsoft Excel, ¿no? Bien, jóvenes, entonces sin más preámbulo damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Bien, como en toda sesión de aprendizaje, es importante recoger sus saberes previos, es importante recoger cuánto ustedes conocen, saben o manejan acerca del tema que vamos a abordar el día de hoy. Y en ese sentido, formulo la siguiente pregunta. ¿Qué podemos realizar con Microsoft Excel? A ver, ¿algún voluntario que quiera participar y responder a esa pregunta? ¿No? La pregunta que nos formula aquí es la siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué podemos realizar con este software de Microsoft Excel? ¿Algún voluntario que quiera participar? A ver, tenemos la participación de Luzmeri Romero por el chat. Me dice, podemos realizar cálculos. Ok, ¿qué tipo de cálculos? ¿Qué tipo de cálculos podríamos realizar? Ya, ok, por ejemplo, me dice sumas. ¿Solamente serán sumas? Bueno, a ver, te comento un poco. Cuando hablamos de cálculos, existen varios tipos de cálculos que podemos realizar dentro de lo que es Excel, como por ejemplo, cálculos matemáticos, cálculos estadísticos, cálculos lógicos. También podemos utilizar ciertas fórmulas para poder determinar ciertos valores en función a condiciones. Es decir, también podemos crear condicionales dentro de Excel. Y a eso se le llaman el uso de funciones lógicas. Cuando hablamos de cálculos estadísticos, estamos hablando de ciertas funciones que se utilizan mucho para lo que es la estadística de datos, así como también existen pues algunas funciones aritméticas para realizar cálculos aritméticos, como por ejemplo la función producto, la función suma. También podemos aplicar en este caso operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar o dividir, que son cálculos básicos y que están considerados como cálculos, en este caso, aritméticos. Pero también puedo efectuar otro tipo de cálculos, como por ejemplo cálculos entre fechas, ¿sí? Y para eso, pues también existen las funciones de fecha. Dentro de Excel, por ejemplo, existen unas funciones que se llaman las funciones de base de datos, ¿no? Que también engloba las funciones que te he mencionado como funciones aritméticas, estadísticas,
pero vistas desde lo que vendría a ser pues un registro de base de datos, ¿ok? Bien, nos comenta también acá en el chat Alicia Mora Rojas. Con el uso de Microsoft Excel podemos realizar y gestionar operaciones matemáticas, estadísticas y también financieras, correcto, mediante el uso de fórmulas o funciones. Es correcto, muy bien. Y no solamente aplicar funciones o fórmulas, jóvenes, sino también podemos graficar la información. Es decir, podemos crear gráficos estadísticos, podemos crear gráficos de datos, que nos permitan de repente ver la información de una forma mucho más amena, de una forma mucho más interesante, dado que yo puedo, digamos, ver la tendencia de los datos. En función a la información que yo tenga, podemos, digamos, graficar la información y mostrarlo a través de una serie de gráficos estadísticos. Ya más adelante hablaremos un poco acerca de los gráficos estadísticos que tiene Excel, dado que no solamente existen, por ejemplo, los gráficos 3D o también conocidos como gráficos circulares, sino también hay gráficos de columna, hay gráficos de barra, hay gráficos como, por ejemplo, que te permiten medir, digamos, la tendencia exponencial de la información, ¿no? Es decir, yo quiero, por ejemplo, analizar las ventas de una botica o de una farmacia. Quiero ver, por ejemplo, cuál ha sido el medicamento que más demanda ha tenido, cuál ha sido el medicamento que más se ha vendido, o quiero saber cuál es el medicamento que menos se ha vendido. Entonces, toda esa información que yo lo puedo tener a través de una tabla de datos, que yo lo puedo tener a través de una tabla de repente de datos en Excel, lo puedo consolidar a través de un gráfico estadístico. Entonces, no solamente, que quede claro, que no solamente el uso de funciones o fórmulas es lo único que yo puedo hacer con Excel, sino que también puedo consolidar la información a través de gráficos estadísticos y que existen pues toda una variedad de gráficos estadísticos dentro de Excel que en su momento los iremos viendo a medida que vayamos avanzando en nuestras siguientes sesiones de clase. ¿Ok? Bien. Ahora tenemos una segunda pregunta que nos dice, ¿cuáles son las herramientas de Excel que conoces? ¿Ustedes conocen alguna otra herramienta, algún otro software, algún otro programa parecido, similar, de repente a Microsoft Excel? ¿Han de repente ustedes, en este caso, visto alguna otra herramienta similar a Excel? ¿No? Ok. Bien, en realidad, jóvenes, a nivel de Microsoft, para serles sincero, Excel es una herramienta, por así decirlo, muy completa, ¿no? Eso no significa que no exista, digamos, otras herramientas que faciliten, en este caso, también crear gráficos estadísticos, que facilitan de repente el análisis de los datos, etcétera. Es muy probable que existan otros programas de repente similares, ¿no? Similares a Excel, pero no iguales, claro está, no iguales. Bien, no obstante, te comento un poco que a nivel de Linux como sistema operativo, Linux, al igual que Microsoft, también tiene su propio Office. Nosotros, si bien es cierto, usamos la plataforma de Microsoft Windows, ¿no? De alguna manera, como usuarios, cuando tú adquieres tu laptop, cuando tú de repente compras tu equipo de cómputo, tu hardware, es muy probable que ya te venga instalado o preinstalado, por así decirlo, un sistema operativo. Y este sistema operativo, por lo general, jóvenes, hace referencia a una de las versiones de Microsoft Windows. Dicho sea de paso, la última versión de Windows, hoy por hoy, es Windows 11. No obstante, hay usuarios que utilizan, por ejemplo, Microsoft Windows 10, Windows 8 o de repente Windows 7. Y eso también va a depender mucho de las características de tu equipo, es decir, de las características de tu hardware, ¿no? Dependiendo pues de tu procesador, tu disco duro, etcétera, que de alguna manera van a ser requisitos indispensables para la instalación de cualquier sistema operativo y próximamente de cualquier tipo de programa que queramos utilizar previa instalación en nuestro
equipo, ¿no? En nuestro computador, en nuestro ordenador, ¿ok? Bien, en ese sentido, jóvenes, pues así como existe Microsoft Windows, te comento, también existe pues Linux, ¿no? Y te comentaba que Linux es otro sistema operativo que quizás para ustedes, muchos de ustedes de repente no lo han escuchado, pero existe en el mundo este sistema operativo denominado Linux, que si bien es cierto, actualmente lo utilizan los países de Portugal y Brasil, sobre todo en el aparato gubernamental, es decir, las entidades del Estado de Portugal y Brasil usan como sistema operativo Linux, ¿no? En otros, de repente, países utilizan más Microsoft. Bien, ¿qué pasa con este sistema operativo de Linux? Linux también tiene su propio Office y ese Office se llama OpenOffice. Entonces, así como nosotros tenemos a Microsoft Excel para la versión de Windows, Microsoft Windows, Linux tiene también su propio Excel, también tiene su propia hoja de cálculo, que es muy parecido a la versión de Microsoft Windows, pero con algunas características, con algunas variantes en cuanto a la interfaz, en cuanto al entorno, pero es, digamos, una hoja de cálculo electrónica en la cual también podemos llevar a cabo cálculos, ya sean matemáticos, estadísticos, financieros, casi similar a lo que es Microsoft Excel, ¿ok? Entonces, con eso respondemos a la pregunta que decían, pues, ¿cuáles son las herramientas parecidas o similares a Excel que ustedes conozcan, ¿no? Como software, pues tenemos el OpenOffice. Ahora, si queremos ser mucho más enfáticos a las opciones que tiene Excel como software, pues estas tiene desde la opción de filtros, por ejemplo, desde la opción de gráficos estadísticos, desde la opción, por ejemplo, de crear tablas de datos, desde la opción de repente de poder, en este caso, exportar o importar datos. Entonces, hay varias opciones dentro de la herramienta de Excel que en su momento pues lo vamos a tener que ir revisando, viendo clase a clase. ¿Ok? Bien, jóvenes, a continuación vamos a ver el siguiente video, ya que nos habla un poquito acerca de lo que es pues Microsoft Excel. Todos, nuestro grupo está conformado por Mata, Córdoba y quien les habla, Gabriel Zapata. Nosotros vamos a hablar acerca de Excel y su relación con la medicina. Excel no solo se limita a personas con títulos de tecnología o ingeniería en sistemas, sino que este tiene un campo más amplio en el campo de la medicina. Aquí podemos detallar varios ejemplos donde Excel es útil en el campo de la medicina, sin siquiera requerir algún título de tecnólogo o ingeniería en tecnología, sino usando funciones básicas para poder aplicarlo y tener un control, tanto de medicamentos, de personal, de proveedores, etc. Todo esto se va a ver en el siguiente video. En la hoja de productos se enlistan los productos que se manejan y sus códigos. Por ejemplo, tenemos Bacterol, Troxil, Buscapina, Migra, Colufar, con sus códigos 120, 121, 122, 123 y 124. ¿De qué nos ayuda a tener códigos para cada producto? Es que más adelante no se escribe el producto en sí, simplemente se escribe el código y se sobreentiende sobre qué producto se habla. En la hoja de proveedores se da por alta por única vez los proveedores con datos adicionales. En este caso podemos ver que se tienen proveedores. Podemos ver los diferentes medicamentos, como Bacterol. Tenemos una entrada de 100 unidades, una salida de 10 unidades y un residuo de 90. Cuando nosotros tenemos cierta cantidad de medicamentos, lo esencial es que nosotros tengamos control para saber cuántos medicamentos pueden quedar para cada persona y para cada hospital. Entonces, tener el control de medicamentos es esencial para cualquier hospital o farmacia, ya que al no tener algún medicamento que pueda ser necesario para los pacientes, estos podrían fallecer y no sería bueno para la compañía. Pues bien, aquí tenemos otro claro ejemplo de cómo sirve Excel en la medicina. Por ejemplo, tenemos otro registro de medicamentos. ¿Y para qué nos sirve? Para poder saber si un paciente, todos los medicamentos que le han administrado a lo largo de su vida en algún hospital. Por ejemplo, tenemos el Bacterol en fecha de inicio 10 de noviembre, fecha de finalización 20 de octubre.
Dosis, hora de la dosis, 500 miligramos, por 12 horas. Podemos poner cada 2 días. En las instrucciones especiales tenemos por vía oral, en el objetivo, tamaño, forma, color. Acaba de recalcar que el objetivo somos estudiantes de medicina y el objetivo se lo pone de acuerdo al medicamento. El médico que realiza la prescripción, recalcando que tienen que ser un médico especializado, número de teléfono del médico, en efectos secundarios, por ejemplo la fiebre, el número de repuesto y el número de teléfono o de la farmacia. Ahora, vamos a agregar un ejemplo nosotros. En fecha de inicio, vamos a poner un 15 de enero del 2019. Ahora en fecha de finalización, el 15 de febrero del mismo año, 2019. En dosis, hora de la dosis, vamos a poner 500 miligramos cada 8 horas por un mes. En instrucciones especiales, vamos a poner vía oral. En el objetivo, vamos a poner que tenemos que detener la cefalea. En el tamaño, forma, color del medicamento, y vamos a poner en blanco. Médico que lo prescribe, número de teléfono del médico, vamos a poner el número de teléfono. En los otros efectos secundarios, vamos a poner dolor estomacal o dolor de estómago. Bien, ahora vamos a tener un ejemplo claro o más detallado de cómo funciona Excel en la medicina. Un ejemplo más claro sobre Excel aplicado en la medicina. Tenemos un registro diario de identificación de registros que fue dado por el médico Robert Richard y la licenciada Lisa Reyes. Esto nos permite al médico poder llegar al domicilio y realizar su labor con éxito, además de captar datos que puedan ayudar a futuras evaluaciones. Por ejemplo, al librito, al código de establecimiento de salud. Acá podemos ver la identificación de riesgos biológicos, sanitarios, socioeconómicos. En los biológicos podemos ver cómo se marca sobrepeso, si es que en la familia existen personas con sobrepeso, desnutrición, embarazadas con problemas, ya que sabemos que las mujeres embarazadas son un grupo de riesgo, además de que su producción de hormonas es alterada. En sanitarios, el consumo de agua insegura, la mala eliminación de basura y objetos, diferentes factores como se pueden ver, violencia, alcoholismo, drogadicción, malas condiciones de la vivienda y hacinamiento. Esto, como se puede ver en medicina, no solo se limita al cuerpo humano, sino que nosotros salimos de nuestra zona de confort y para poder llegar a diferentes ámbitos. Como se puede ver en medicina, no solo se limita al cuerpo humano, sino que nosotros salimos de nuestra zona de confort para poder llegar a diferentes ámbitos y poder aplicar de una manera más fácil y segura, tanto registros de identificación o análisis de nuestros pacientes. Bien, como veíamos en el video, pues utilizan, ¿no?, la herramienta de Microsoft Excel para llevar pues un registro, ¿no?, detallado, no solamente de los medicamentos, sino que también le asignan un código a cada medicamento para que sea mucho más fácil su búsqueda dentro de Excel, ¿no? Recuerda que Excel puede ser utilizado incluso como una base de datos en la cual podemos registrar información no solo de los productos que nosotros de repente vayamos registrando, sino que también en este caso podemos de alguna manera tener un registro incluso de los pacientes, el tratamiento que llevan, toda la información que nosotros consideremos pertinente tener acerca de los pacientes, ya sea pues dentro del, en este caso de la entidad de salud o dentro de repente del hospital o la clínica, tener un registro exacto, no solamente de los pacientes que se han atendido, las especialidades en las cuales ellos han sido atendidos, sino también tener información acerca de su historial clínico o acerca de su historia clínica, para saber con exactitud qué es, digamos, lo que ellos van consumiendo, ¿no? Cuáles son los medicamentos que se le han, digamos, recetado, etcétera, y de esa manera, pues también tener un control de toda esa información, ¿no? Bien,
¿Cuál es la finalidad de esta sesión? ¿Cuál es el logro? ¿Cuál es el propósito? Es que ustedes como estudiantes al finalizar la sesión puedan aplicar las operaciones básicas dentro del entorno de Microsoft Excel. O sea, el objetivo de esta clase es eso, que ustedes un poquito se familiaricen con el entorno de Excel, y eso es lo que vamos a ir viendo el día de hoy, pero también vamos ya a crear algunos datos, vamos a ir registrando cierta información dentro de Microsoft Excel, y de esa manera pues también nosotros vamos a poder familiarizarnos un poco más acerca de esta herramienta y cómo poder utilizarla, ¿no? ¿Cuál es el temario, ¿no?, para esta sesión? Que ustedes puedan crear, puedan abrir y guardar un documento dentro de Excel, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Microsoft Word se le llama documento. En el caso de Microsoft Excel, al archivo principal se le conoce con el nombre de libro. Dentro de Excel lo que yo creo es un libro. Y un libro está conformado por hojas de cálculo. ¿Ok? Que quede claro entonces que dentro del programa de Microsoft Excel lo que vamos a crear son libros. Y cada libro pues va a albergar una serie de hojas de cálculo. También vamos a hablar acerca de cómo seleccionar una fila, cómo seleccionar una columna o cómo seleccionar por completo una hoja de cálculo. Así como también el hecho de que ustedes puedan aplicar o puedan implementar formatos de párrafo dentro de las diversas celdas que tiene una hoja de cálculo. No nos olvidemos que la hoja de cálculo está conformada por columnas y filas. Entonces, las columnas, por ejemplo, llevan en la parte superior una letra, los cuales le van a permitir identificar qué columna es. Es decir, yo voy a decir columna A, columna B, columna C, columna D. Y en el caso de las filas, este va a tener un número, es decir, una numeración. Fila número 1, fila número 2, fila número 3, fila número 4, etc. Siempre en Excel la lectura de una celda es producto de la intersección de una columna con una fila. Repito, para yo saber cuál es la dirección de una celda, tengo que tener en claro cuál es la intersección de la columna y la fila, la cual va a dar origen al nombre de la celda. Yo voy a decir, por ejemplo, la celda B4. ¿Qué significa celda B4? Está ubicada en la columna B y en la fila 4. Yo puedo decir la celda A10, significa que esa celda está posicionada básicamente en la columna A en la fila 10. ¿Estamos? ¿Siempre se va a manejar de esa manera? Sí, siempre se va a manejar de esa manera. Siempre vamos a decir columna y fila. Ya que quede claro entonces que una celda no es otra cosa que la intersección de una columna con una fila. A raíz de esa intersección es que nace lo que vendría a ser pues el nombre de la celda. ¿Cómo también modificar el tamaño del ancho de una columna? ¿No? A veces es común que el usuario quiera modificar el tamaño, la dimensión del ancho de una columna. En el caso de una fila es el alto, ¿no? En una fila lo que se modifica es el alto, ¿ok? En la columna es ancho y en la fila es alto. También vamos a hablar de cómo insertar columnas, cómo, digamos, insertar filas, cómo eliminar una fila o cómo eliminar una columna. También hablaremos de cómo dar formato a la información que está dentro de las celdas de una hoja de cálculo. Y también hablaremos sobre algunos comandos de formato, ¿no? Cómo poder establecer el formato de la celda, cómo poder darle, por ejemplo, la alineación a lo que viene a ser una celda, en cuanto a la fila, la columna, la hoja de cálculo. Y también existe la opción de lo que se llaman los formatos condicionales o el formato condicional que nosotros podemos asignar a un rango de celdas en función de la información que ésta contenga. ¿Ok? Todos estos puntos entonces vamos a abordar el día de hoy. Vamos entonces a la primera parte que nos dice cómo crear, cómo abrir y cómo guardar un libro de Excel. El libro de Excel, recuerda que es el documento dentro de este software que se crea. Microsoft Excel es una hoja de cálculo electrónica, eso que quede claro, y ha sido desarrollada por Microsoft
para los sistemas operativos de la versión de Windows. Cuenta además con cálculos, con herramientas gráficas, con tablas dinámicas y también cuenta con un lenguaje de programación de macro llamado Visual Basic, que se utiliza para crear, digamos, algoritmos dentro de una hoja de cálculo. Yo puedo programar algoritmos de programación basados en el lenguaje de Visual Basic. Ya, pero este tema o este punto ya es un poquito más avanzado de lo que es el tema de Excel. Por eso se dice que cuando tú quieres aprender la herramienta de Microsoft Excel, a veces se lo clasifica o se dice que hay niveles, ¿no? Tenemos, digamos, el nivel de Excel básico, el nivel de Excel intermedio y el nivel de Excel avanzado. Ese nivel de Excel de repente avanzado ya es hablar acerca de el uso de macros, en la cual pues vamos a tener que obviamente programar dentro de la hoja de cálculo, pero haciendo uso del lenguaje de programación de Visual Basic, ¿no? Muy bien. Por otro lado, también es importante, jóvenes, reconocer el teclado de nuestro equipo. ¿Por qué? Porque el teclado aquí va a ser de, digamos, de mucha utilidad dentro de la hoja de cálculo, porque para desplazarnos, por ejemplo, dentro de las celdas, vamos a tener que utilizar el teclado de dirección, o también conocido como teclado direccional, que son las flechas de izquierda hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha, ¿no? Y también el Enter. El Enter también cumple una función importante, esta tecla, porque cuando tú vayas digitando datos dentro de una celda y quieres que los datos queden fijos, pues vas a tener que presionar la tecla Enter. Entonces es importante de repente reconocer nuestro teclado. Tenemos también la tecla Escape, digamos que estás programando o haciendo uso de una fórmula, de una función, y luego decides ya no utilizarla, pero estás programando, o sea, estás escribiendo, digitando la fórmula. Simplemente presionas Escape, la tecla Escape, y automáticamente todo lo que es escrito, pues simplemente no se va a ejecutar porque estamos saliendo de la función con la tecla Escape. ¿Ok? También tenemos la tecla Alt, barra espaciadora, la tecla que llaman menú contextual, el botón de inicio, digamos la tecla de control, ¿no? Las teclas como por ejemplo la división, la multiplicación, la resta, la suma, que se utilizan mucho para cálculos básicos, cálculos aritméticos, en los cuales quizás tengamos que hacer uso, es muy probable, de ciertos operadores como los que estamos nosotros haciendo mención ahí. Muy bien, ok, entonces es importante reconocer entonces nuestro teclado. Bien, ¿cómo creamos un nuevo libro dentro de Excel, ¿no? ¿Podemos crear un libro a través del uso de una plantilla? Sí. Para esto nos vamos a ir al menú archivo y vamos a elegir la opción de nuevo. Y luego vamos a hacer doble clic dentro de una de las plantillas que dice, en este caso, libro en blanco, ¿sí? Cuando nosotros hacemos clic ahí, lo que estamos haciendo es creando un nuevo archivo para poder trabajar dentro de Excel. Cuando nosotros creamos un nuevo libro, no es otra cosa que un nuevo documento lo que estamos creando, se abre pues el programa de Excel con la hoja de cálculo, con el documento, con el libro creado, y allí vamos a seleccionar un libro en blanco, ¿no? Y ya una vez que hemos hecho esos pasos, vamos a poder iniciar nuestro trabajo y digitar los datos o escribir los datos que nosotros consideremos dentro de la hoja de cálculo. También podemos abrir un archivo reciente. De repente hay archivos que hemos trabajado en días anteriores o en semanas anteriores a la semana actual, y Excel nos da una lista de opciones para nosotros poder recordar rápidamente, ubicar rápidamente cuál es el archivo que estamos trabajando y en ese caso poder abrirlo, poder aperturarlo y seguir con el mismo archivo para proceder a seguir registrando información dentro de ese archivo, dentro de ese libro de Excel. Entonces,
digamos que es una especie de recordatorio, ¿no? La opción de abrir archivos recientes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente seleccionar un archivo ¿no? que aparece en la lista y este inmediatamente se va a abrir, ¿no? Esa lista, repito, son archivos que se han abierto recientemente y que queda una especie de recordatorio dentro del programa para nosotros simplemente elegir cuál de esos libros que están dentro de ese listado vamos a utilizar para poder continuar trabajando dentro del libro de Excel, ¿no? Bien, ¿cómo guardamos un documento de Excel? ¿Cómo guardamos un libro de Excel? Pues bien, los pasos son sumamente sencillos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el libro que deseamos obviamente guardar. Este libro debe estar ya aperturado, ya abierto. Dos, debemos hacer clic en el menú archivo y nos vamos a la opción que dice guardar como. La opción de guardar como te va a permitir definir la ruta, la ubicación donde quieres que se guarde tu libro de Excel, cuando obviamente estás trabajando por primera vez. Entonces nosotros aquí vamos a elegir esa opción, menú archivo, guardar como. Ahora, hay que tener cuidado porque cuando uno guarda el documento o el libro de Excel, no es necesario volver a decir menú archivo o guardar como, porque si yo nuevamente hago clic en esas opciones de archivo, guardar como, me va a volver a solicitar la ruta donde quieres guardar el archivo. Entonces, si yo elijo por defecto la misma ruta, me va a salir un mensaje de confirmación. El archivo ya existe, desea reemplazar el archivo. Entonces, tienes tú que tener cuidado al momento de usar esas opciones, ¿no? Básicamente, de ver de cuál es la que vas a emplear, ¿ok? Repito, si estás trabajando con Excel y es un cambio pequeño, digamos, el que estás haciendo, ¿no? Y de alguna manera, pues, quieres de repente seguir guardando los cambios que estás haciendo, lo que tú puedes hacer es simplemente decir menú archivo guardar y por defecto va a guardar sobre la ruta que ya hemos definido por defecto. Salvo que tú quieras cambiar a otra ubicación o otra ruta diferente a la que ya has guardado inicialmente, puedes usar la opción de clic en el menú archivo y luego guardar como, ¿ok? Que quede claro entonces que la opción de guardar como se va a encontrar en la pestaña o en la ficha de archivo. Como cuarto paso, en el cuadro de diálogo de guardar como, debemos ir a la ubicación deseada. Es decir, tengo que ubicarme en la ruta, tengo que ubicarme en la ubicación donde yo quiero que el archivo se guarde, ya sea en el disco C, en mis documentos, el escritorio, la ruta que tú definas. Es importante que dentro de esta ventana, dentro de este cuadro de diálogo, tú definas bien la ruta, donde quieres guardar, ¿ya? Y lo otro que también es importante es definir el nombre. ¿Con qué nombre lo vas a guardar? ¿Cuál es el nombre que le vas a dar a tu archivo de Excel, ¿no? Y en la opción de guardar como tipo, simplemente déjalo como libro de Excel. Si tú lo cambias a otra extensión, es muy probable que el archivo se guarde con otra extensión, ya sea como un archivo de texto. Pero no es el caso, porque nosotros lo que queremos básicamente es que el documento sea guardado como un documento de Excel para que cuando se aperture, en este caso, podamos seguir agregando datos dentro de la hoja de cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder definir, ¿no? Vamos a poder guardar nuestro documento de Excel, ¿no? Bien, entonces, en el paso número 5 nos dice, en la lista de guardar como tipo, hacer clic justamente en el formato del archivo deseado, porque yo te decía, ¿no? Dejarlo por defecto como libro de Excel para en una segunda oportunidad poder seguir agregando información dentro del documento, dentro del libro, o en su defecto podemos utilizar cualquiera de las opciones del tipo de formato con el cual queramos nosotros guardar nuestro documento. Hacemos clic entonces en la flechita para desplazarnos hacia los distintos formatos de archivos que existen dentro de la lista y elegiremos la que nosotros consideremos pertinente. Luego,
como sexto paso debemos de indicar el nombre del archivo, con qué nombre queremos guardar el documento, con qué nombre queremos guardar el nombre del libro, y luego hacemos clic en el botón guardar, ¿no? Para que el documento pues finalmente quede guardado. Bien, ¿cómo seleccionamos una fila o una columna dentro de una hoja de cálculo, en este caso, o cómo seleccionar una hoja de cálculo por completo? Bien, podemos seleccionar celdas, podemos incluso seleccionar rangos de celda en una tabla quizás igual, lo que haría pues en una hoja de cálculo. Pero la selección de filas y la selección de columnas dentro de una tabla es distinta a la selección de columnas y filas dentro de una hoja de cálculo. Para yo poder seleccionar toda una fila, tengo que hacer clic en el número de filas. Si estoy en la fila número 5, pues hago clic en el número 5 e inmediatamente voy a poder seleccionar toda la fila 5. Si yo quiero seleccionar únicamente la, digamos, columna número, en este caso, C, o sea, la columna del, digamos, C, porque acuérdate que en las columnas llevan una letra y en la fila pues llevan un número. Entonces, si ese es el caso, que quieres seleccionar un número de columna en particular, pues tienes que hacer clic sobre la letra de la columna que te muestra Excel. Si es la columna C, pues tendrás que hacer clic justamente en la letra C. Si es la columna F, hacer clic sobre la letra F, ¿no? Esa, digamos, es la forma correcta de cómo poder seleccionar en este caso una columna haciendo clic en la letrita o en este caso haciendo clic en la fila. ¿Estamos? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder seleccionar tanto la columna como la fila. Hay que hacer clic directamente sobre el número de columna y el número de fila, para de esa manera poder seleccionar ya sea toda la fila o toda la columna. En algunos casos podemos hacer uso también del teclado. Sí, el teclado nos puede ayudar a través de las teclas direccionales. Yo también con el uso de la tecla direccional voy a poder desplazarme dentro de la hoja de cálculo y voy a poder sobre todo seleccionar incluso rangos de celda, simplemente con el hecho de poder hacer un clic en una celda y luego con la flecha direccional poder ubicarme a la izquierda o a la derecha, pues según sea el caso, ¿no? Según sea el caso. O también hacerlo con la tecla Shift. Shift más las teclas direccionales que están aquí. Yo voy a poder, digamos, desplazarme dentro de la hoja de cálculo y seleccionar el número de columnas o filas que yo necesite, ¿no? Que básicamente pues, van a ser las celdas. Bien, este es el teclado. Es importante que ustedes conozcan su teclado, ¿sí? Ya ustedes saben, tenemos por acá la tecla Escape, las teclas de función, la tecla de retroceso, que también se utiliza para borrar, la tecla del Enter, que es para confirmar, la tecla de sub o suprimir, y están las otras teclas como división, multiplicación, resta, suma, etcétera, ¿no? Y están también las teclas direccionales, izquierda, derecha, arriba, abajo, la barra espaciadora, la tecla de control, la tecla de inicio, etcétera, ¿no? Todos, digamos, todas estas teclas es importante que tú lo conozcas y sepas porque es lo que te va a permitir trabajar con tu teclado. Otro punto importante, jóvenes, es saber identificar el cursor del mouse dentro de Microsoft Excel. ¿Qué sucede? Sucede que dentro de Excel tú también puedes, digamos, navegar dentro de la hoja de cálculo, pero el puntero del mouse va a poder cambiar. Por ejemplo, cuando está el puntero del mouse como la primera opción que tú ves acá, es como una cruz, ¿no? Pero de relleno blanco y de bordes en color negro, significa que ese es el cursor para seleccionar celdas. Mientras que cuando el puntero del mouse cambia a una cruz más pequeña y con bordes bien pronunciados de color negro,
Esto es para poder copiar o rellenar datos dentro de la propia hoja de cálculo. Entonces, mira que el icono te va a indicar para qué sirve cada opción. Todo está en función al icono. Por ejemplo, el icono de la flechita hacia la derecha es para seleccionar filas completas. Esto aparece en el lado izquierdo de la pantalla, ¿no? Sobre todo en los números de fila. Y en el caso de querer seleccionar una columna, pues también cambia la apariencia del cursor con una flechita hacia abajo, lo que indica que tú vas a poder seleccionar toda la columna por completo, ¿no? Y esto se va a hacer cuando te posiciones sobre algún número de letra, con alguna letra en particular, de alguna columna en particular de la cual tú quieres seleccionar toda la columna. Pero para hacer eso tienes que cambiar, digamos, el icono del puntero del mouse. Este otro icono, que es, digamos, como flecha a la derecha, izquierda y digamos, una línea al centro, es la apariencia que va a tomar el puntero del mouse cuando tú quieres ampliar o reducir el ancho de una columna. Siempre va a aparecer en la parte superior de la pantalla ese icono. O sea, el icono que tú ves ahí en pantalla, que dice flecha a la derecha y a la izquierda con una línea en medio, es simplemente el icono que ha cambiado de forma cuando queremos ampliar o cambiar, en este caso, el ancho de una columna. Si queremos ampliar o reducir el alto de una fila, porque acuérdate que en una fila lo que se cambia es alto y en una columna lo que se cambia es el ancho. En el caso de la fila, pues es el alto, el icono va a tomar esa forma, digamos, el puntero del mouse. Y de esa manera, pues podemos ampliar o reducir, ¿no?, el alto de una fila. Y esto va a aparecer siempre en el lado izquierdo de la pantalla, entre los números de fila sobre todo, ¿no? Es que va a cambiar la apariencia. Hablemos de la manipulación de las celdas. ¿Cómo manipulamos una celda? A ver. Paso número 1, dice, seleccionar una celda. Para seleccionar una celda, lo único que tienes que hacer es venir con el puntero del mouse y hacer clic en la celda. Y listo. De esa forma tú ya has seleccionado una celda. Si quieres seleccionar un rango, el paso 2 es esto. Haces clic en medio y jalas. Y automáticamente estás seleccionando pues todo un rango de celda. El paso número 3 hace referencia a la columna. Si tú quieres seleccionar toda la columna, lo único que tienes que hacer es seleccionar la columna, implica ubicarse en medio, ¿no? En medio del nombre de la columna para poder, digamos, seleccionar toda la columna como tal. En el paso número 4, tenemos que seleccionar aquí una fila. Y para seleccionar una fila debemos hacer clic en el extremo izquierdo, ¿no? Si tú te das cuenta, mira, observa, las columnas llevan letras y las filas llevan numeración en arábigo, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, en este caso, si tú de repente quieres, pues, no sé, seleccionar toda una fila, tendrías que ubicarte en un número de fila en particular de la cual tú quieres modificar, quieres de repente cambiar el tamaño o de repente el alto de la fila común. Y el paso número 5 es cuando tú quieres seleccionar los datos de toda la hoja de cálculo de forma completa. Te vas a ubicar al costado o al lado izquierdo de la columna A. O sea, para ser más específico, mira acá. A ver, lo voy a anotar ya acá. Tú haces clic aquí, en esta sección, ya, en este punto, y automáticamente lo que va a suceder, jóvenes, es que se va a seleccionar toda la hoja de cálculo. O sea, todos los datos que tiene dentro de tu hoja de cálculo, todas las filas y todas las columnas se van a seleccionar. Siempre y cuando hagas clic aquí, en la parte superior izquierda, se selecciona todo. Si no, no vas a poder seleccionar toda la hoja de cálculo. Si tú solamente vienes y haces clic, por decir aquí, en lo que es el número 7, significa que vas a seleccionar todas las filas. Ya, en cambio, si haces clic acá, es seleccionar toda la hoja de cálculo. Entonces, hay que tener en claro ese detalle. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, de esa forma es como operamos dentro de una hoja de cálculo. Para modificar el tamaño, para poder insertar o eliminar ya sea una fila o una columna, lo que tenemos que hacer es básicamente lo siguiente, ¿no? Nos dice aquí, cuando se trabaja con hojas de cálculo, a menudo se necesita siempre realizar cambios en las hojas de trabajo original, como por ejemplo eliminar la información antigua, añadir nueva información, facilitar de repente alguna tarea, agregar nuevas filas o columnas y de esa manera pues poder eliminar las filas o columnas existentes que existen, valga la redundancia, pues dentro de la hoja de cálculo. Lo podemos hacer con el puntero del mouse o apoyándonos en este caso del teclado. Bien, ¿cómo insertar o cómo eliminar una columna? Es súper sencillo. Lo primero que tienes que hacer es seleccionar la columna, una columna en particular, ya sea la columna A, B, C, D, y luego simplemente haces un clic derecho sobre la columna y va a aparecer las dos opciones. ¿Qué quieres? ¿Insertar o eliminar columna? Entonces tú elegirás cuál de las dos opciones deseas ejecutar, si quieres insertar o si quieres eliminar. Y en el caso de las filas, si tú quieres insertar o eliminar una fila, pues lo mismo. ¿Qué sucede? Te ubicas en una determinada número de fila, digamos la fila 6, la fila 7, la fila 8, etcétera, y simplemente haces un clic secundario. Y sobre ese clic secundario, inmediatamente, lo que tú vas a hacer es elegir la opción de insertar o eliminar según sea el caso, ¿no? Dependiendo de qué cosa es lo que querramos hacer con la fila o la columna, ya sea insertar o eliminar. ¿Cómo establecemos un ancho específico para una columna? Lo primero que vas a hacer es seleccionar la columna o las columnas que deseas cambiar. Luego te vas a la ficha de inicio, en el grupo de celdas, haces clic en la opción formato. Luego te vas a la opción que dice tamaño de la celda y haces clic donde dice ancho de columna. En el cuadro de ancho de columna vamos a tener que ingresar cuál es el valor que queremos dar. O sea, qué ancho queremos asignar. Le damos ahí un valor numérico y hacemos clic en el botón, en este caso, aceptar, para de esa forma poder modificar el ancho de columna. ¿Okay? Y de esa manera, pues, te tendría ya configurado el ancho de columna. En el caso del formato de las celdas, el formato de celda no es indispensable en el funcionamiento de las hojas de cálculo, pero puede ayudar a tener una mejor visualización y entendimiento de los datos personales, ¿ya? De que nosotros queramos ingresar o presentar dentro de la hoja de cálculo. Dentro de las opciones de formato tenemos, por ejemplo, lo siguiente: fuente, alineación, bordes, relleno y número. Profesor, ¿esto es casi similar a Microsoft Word? Pues sí, en realidad las opciones de formato, de fuente sobre todo, son casi similares a Word, ¿no? Excel en ese sentido pues casi tiene la misma apariencia de Word. Tenemos aquí la opción de fuente, la opción de alineación. En fuente tenemos pues tipo de fuente, tamaño de fuente, estilo negrita, cursiva, subrayado, color de relleno, color de letra. Podemos aumentar, disminuir el tamaño de la fuente. En la alineación tenemos el tipo de alineación, ¿no? Si es a la izquierda, centrado, alineado a la derecha, inferior, etcétera, ¿no? O sea, tenemos todas estas opciones de alineación, incluso ajustar el texto, así como también poder combinar y centrar el contenido de una celda, pues, ¿no? A través de la opción de formato. Y pues en la opción de formato vamos a encontrar justamente esta ventanita con todas las opciones que te he mencionado, ¿no? Para poder establecer el tipo de fuente, el estilo, el tamaño, el formato, por ejemplo, de alineación, si queremos darle borde o quizás relleno. Y también existe una quinta opción que es el formato de número, donde podemos decir si es que esa celda va a contener solo texto, números enteros, decimales, o de repente una fecha. Eso también se puede cambiar o configurar. Dentro de los formatos que podemos aplicar dentro de Excel tenemos la opción de copiar formato, que me parece que es una herramienta muy interesante y sobre todo muy valiosa cuando tenemos una característica en particular de la cual nosotros queremos copiar ese formato y aplicarlo hacia otro rango de celdas, ¿no? Con la opción de copiar formato. Luego está la opción de
poder, en este caso, borrar de repente algún formato o borrar el contenido de la hoja, poder de repente borrar los enlaces de los hipervínculos o vínculos que hayas dado, pues también se puede hacer esa opción. También podemos insertar imágenes o crear ilustraciones. También podemos combinar celdas, separar celdas, hacer un combinado centrado, un combinado a la izquierda, a la derecha, un combinado horizontal, un combinado cerdal, etcétera, ¿no? Combinar celdas, sí, combinar celdas también, y separar celdas, ¿no? Son algunas de las opciones que tiene Excel. Bien, jóvenes, pasamos entonces a nuestra actividad sincrónica. Esta actividad sincrónica es la que vamos a aplicar el día de hoy, ¿no? Toda la parte teórica de la cual hemos mencionado, lo vamos a hacer ahora de una forma práctica, para que ustedes vean cómo es que se trabaja Microsoft Excel. Bien, entonces sin más preámbulo pasamos a nuestra actividad sincrónica. Bien, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a pulsar Windows R, ¿sí? Ahí está, Windows R, y mediante la combinación de teclas de Windows R es para abrir la ventana de ejecutar. ¿Qué vas a hacer tú acá? Mira, vas a colocar la palabra Excel. Lo puedes colocar en mayúscula, ahí está, o puedes colocarlo en minúscula. Cualquiera de las dos formas es válida, mayúscula o minúscula. En este caso, coloco la palabra de Excel, ahí está, y una vez que escribes la palabra de Excel, haces clic en el botón aceptar o simplemente pulsas Enter y esperas que automáticamente Microsoft Windows cargue el programa. Ya cargó el programa, ahí está. Y ahora me dice, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres crear? Pues bien, aquí mira, tengo algunos archivos que he estado trabajando, por ejemplo, con Excel, ¿no? Algunos datos, ahí están. Y en este caso, pues yo le voy a decir, mira, lo que yo quiero hacer aquí es crear un nuevo documento. Entonces le digo, nuevo, acá, nuevo. Y hay algunas plantillas, como yo te decía, ¿no? Hay unas plantillas que existen, que podemos utilizar, pero no, yo no voy a usar por ahora plantillas, yo quiero crear mi propia hoja de cálculo. Y como yo quiero crear mi propia hoja de cálculo, simplemente lo que hago es digo que voy a crear un libro en blanco. Y listo, acabo de crear mi libro en blanco. Dentro de lo que vine a hacer, pues, entonces Excel, y ya estoy dentro del libro, acuérdate que el archivo principal de Excel se llama libro, ¿sí? Estoy dentro del libro, atención. Lo que tú vas a hacer es hacer el reconocimiento de la interfaz. Ese es el propósito de nuestra clase del día de hoy. Es muy similar a Word, tiene su ficha de archivo, ahí está. Acá es para regresar el botoncito de acá, mira, regreso. Tenemos la ficha de inicio, insertar, disposición de página, fórmula. Tengo también la opción de datos, revisar, todas las fichas o cintas con sus respectivas opciones. Yo por ahora me voy a quedar aquí, en la ficha de inicio. ¿Y aquí qué encontramos? Pues encontramos la fuente, encontramos la alineación, las opciones que yo te decía, ¿no? De combinar y centrar celdas, ¿sí? El tema de formato condicional, el hecho de poder borrar cierto formato. Entonces, todas esas opciones las encontramos aquí, en la ficha de inicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo, por ejemplo, aquí voy a crear un registro, digamos, de paciente. Digamos que yo quiero crear un registro de paciente, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es, me voy a ubicar en la celda A2. Cada celda, jóvenes, tiene una coordenada. Esta celda no es 2A, sino es A2. Primero es columna y luego es la fila. Nuestra hoja de cálculo tiene por nombre hoja 1. Yo le puedo cambiar de nombre, sí. Digo clic derecho, mira, digo acá cambiar nombre, por decir, ¿no? Yo digo acá clic derecho, cambiar nombre. Cambio de nombre, mira, y aquí yo voy a poner, por ejemplo, así, especialidad. Mi primera hoja de cálculo, ahí está, especialidad. Quiero agregar una segunda. Acá hay un botoncito que dice nueva hoja. Y en esta segunda hoja, yo voy a poner, por ejemplo, así, pacientes, por decir, ¿no? Entonces tengo especialidades y pacientes.
En especialidades, yo podría aquí en este caso registrar todas las especialidades que tengo, ¿no? Digamos dentro de la clínica, digamos todas las especialidades pues que de repente atiende o existen, ¿no? Entonces, a cada especialidad yo, por ejemplo, le voy a poner un código. Entonces digo así, código de especialidad. Ahí está. ¿Cómo cambio el ancho de la columna? Mira cómo cambia el puntero del mouse. Ahora, yo puedo ampliar eso también, ¿ah? Aquí está, mira, el zoom. En la parte inferior yo puedo ampliar el tamaño. Entonces yo digo, ahí estoy modificando el ancho. Digo, entonces tengo código de especialidad y tengo aquí lo que sería el nombre de la especialidad. Digo, nombre de especialidad. Ahí está. Puedo ponerlo con guión bajo o puedo ponerlo separado. No hay problema. Y ahora selecciono ambas celdas. ¿Cómo selecciono? Mira, clic y arrastro. Y ahora yo le voy a dar un color básicamente de relleno, ¿no? Un color de relleno. Por ejemplo, yo voy a poner este color, pero no me gusta. Bueno, voy acá a la opción donde dice más colores. Y aquí yo voy a tratar de ubicar cuál es el tono, cuál es de repente el color que yo quiero trabajar. Incluso lo puedo personalizar aquí. Puedo mover los valores. Y ahí está. Y a esto le voy a poner un color de fuente, en este caso blanco, para que se pueda apreciar. Y también lo voy a colocar en negrita. Ahí está, negrita. Y lo voy a poner la alineación al centro, mira, vertical. Acá se llama centrar. Y el otro es alinear en el medio. Ahí está alineado, medio, medio. Y recuerda que yo te dije que en una fila lo que se modifica es el alto. Ahí está. Mientras que en una columna lo que se modifica pues es el ancho. Entonces acá, por ejemplo, si yo quiero modificar el alto de la fila, hago clic en el número de fila, alto de fila, y acá me dice, ¿cuánto tiene de alto? 21. Yo le voy a dar 25. Acepto y listo. A todo esto yo le puedo poner bordes. Hay una opción que dice todos los bordes. Ahí está con su borde. Entonces yo acá voy a registrar, digamos, las especialidades. Por ejemplo, la especialidad de análisis clínico. Entonces digo, análisis clínico. Es una especialidad, análisis clínicos, en plural lo voy a poner. Ahí está. Entonces a este yo le voy a dar un código, por ejemplo, EPS01. ¿Qué significa EPS01? La especialidad número 1. Esto lo voy a poner al centro. Está. Y esto en medio a la izquierda. Y le puedo poner también sus bordes. Siguiente, por ejemplo, anatomía, otra especialidad. Digo, anatomía patológica. Patológica, por ejemplo, ¿no? Siguiente, anestesiología y reanimación. Por decir. Digo, anestesiología, ahí está, y reanimación, reanimación, ahí está, reanimación. Ya tengo hasta ahí 3 especialidades. Siguiente, cirugía vascular, por decir, otra especialidad, ¿no? Puede ser cirugía vascular, bioquímica clínica, digamos, a ver, un ejemplo, ¿no? Digo, bioquímica clínica. Siguiente, cardiología. Cardiología. Ahí está, cardiología. Siguiente, cirugía cardiovascular. Cirugía cardiovascular. Ahí está. Siguiente, cirugía general. Cirugía general. Por todo esto, ahí está. Cirugía general y del aparato digestivo. Y del aparato digestivo. Ahí está.
Doble clic acá, mira, y automáticamente, ¿no?, se acopla la columna. Como ya esto tiene bordes y tiene una alineación, yo puedo usar la opción que dice copiar formato. Copias el formato y lo aplicas. Y ahí está. Ya todos tienen el mismo formato. Con respecto al código, simplemente arrastro y se autocompleta. ¿Cómo hizo eso, profesor? Repito, mira, control Z para deshacer. Ahí está el puntero. Tú te ubicas el puntero del mouse sobre el extremo derecho inferior. Repito, extremo derecho inferior de la celda y cambia el puntero del mouse. Una vez que cambia, simplemente arrastra. Y listo, he generado tu código de forma correlativa. Y ahí está. Otro, por ejemplo, puede ser otra especialidad. Digamos, cirugía maxilofacial, por decir. Digo, cirugía, es un ejemplo, obviamente. Maxilofacial. Ahí está. Otro, por ejemplo, cirugía ortopédica. Cirugía ortopédica. Entonces digo acá, cirugía ortopédica, creo que lleva tilde. Ahí está. Y traumatología. Traumatología. Ya, uno más y con esto terminamos. Cirugía. Ahí está, cirugía pediátrica. Pediátrica. Ahí está. Ya, este sería otro tipo de cirugía. También está, por ejemplo, la cirugía plástica, ¿no? Podría ser, ¿no? Cirugía plástica. Ahí está. Coma estética. Y reparadora. Digamos que es un nombre, ¿ya? Copio el formato y lo aplico. Y simplemente arrastro. Ahí está. Ya tengo mis especialidades. Por ahora solamente voy a trabajar con eso. Y ahora viene pues el registro de paciente. Yo pongo acá mi registro de paciente. Entonces yo acá voy a poner, por ejemplo, el código. Se va a llamar así, código paciente. Tengo el código del paciente. Tengo sus apellidos. Tengo por acá sus nombres. ¿Ya? Es básicamente un ejemplo para lo que viene a ser pues la información que quiero registrar. Por acá voy a tener lo que se llama tu fecha de nacimiento. Digamos, lo voy a poner así. FECNAC, fecha de nacimiento. El sexo, importante. El estado civil, coloco en la siguiente celda, así tal cual está. Estado civil. Digo, estado civil. ¿Sí? Ahí está. Y por aquí voy a colocar especialidad, ¿no? La especialidad, digamos, en la cual él se está, digamos, registrando, ¿no? ¿Puedo tener más datos? Obviamente que sí. Solamente por un tema de tiempo estoy trabajando con esta información. Eso no significa que no pueda seguir agregando más datos de mis pacientes. Claro que lo puedo hacer. Por ejemplo, podría también tener no solamente la especialidad, sino la fecha de registro, por decirlo, para saber cuándo se registró el paciente, fecha de registro. Y como aquí yo tengo, mira ya, esta celda con sus características, voy a copiar el formato y simplemente lo voy a aplicar sobre las demás celdas. Y ahí está, automáticamente se ha copiado el formato. Ahora, esta fila tiene un alto, derecho, alto de fila 25, 25.1. Yo acá le digo derecho, alto de fila 25.1. Le doy el tamaño y listo. Ahí está. Y ahora pues simplemente voy a registrar lo que vendría a ser pues sus datos, ¿no? Por ejemplo, los datos. Digo, por ejemplo, Castro Barzola, su nombre, Samuel, por decir. Doble clic en la celda y ahí está.
y tengo que ponerle un código. Por decir, yo puedo registrarlo de esta manera, PAC 001, que vendría a ser pues el paciente 1. Ya, ahí está, paciente 1. Esto lo puedo poner al centro y voy registrando la información de esa manera. Entonces, ya aquí simplemente lo que yo hago es registrar datos, ¿no? Por decir, este paciente, ¿en qué fecha nació? Digamos que fue el 21 de noviembre de 1989. Listo. Sexo, masculino. Ahí está. Estado civil, soltero. Especialidad. ¿Qué pasaría si yo quiero aquí seleccionar la especialidad? Mira, a todo este rango de celdas, yo le voy a dar un nombre. Mira. Atención. Aquí yo le voy a dar un nombre. Por ejemplo, le voy a poner así. Lista, -especialidad. Repito, seleccionas el rango de B2 hasta B12 y le vas a dar un nombre. Ya está, le doy Enter. Y automáticamente, mira, se le va a dar este nombre. Yo selecciono y ahí lo marca. Me dice, el rango lista de especialidades, todo esto, va desde B2 hasta B12. Repito, nuevamente, lista de especialidad y se marca automáticamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa forma, tú le das un nombre al rango de la lista. Esto, de alguna manera, tú también lo vas a poder visualizar, ya lo vas a poder visualizar aquí, donde dice la opción de fórmulas, mira, administrador de nombres, ahí está el nombre. Y aquí te indica, mira, ahí está lista de especialidad. Si yo hago clic acá, este es el rango, mira, lo está marcando automáticamente, me dice. Todo este rango de B2 hasta B12 se llama lista de especialidad. Y estos son los valores que él tiene. Me muestra automáticamente. Entonces, si tú te equivocas, por eso le di mal el nombre, también lo puedes eliminar. Lo eliminas. Le dice, desea eliminar, acepta. Y listo. Ya no está el nombre. ¿Para qué? Para volver nuevamente a seleccionar y le damos un nombre. De repente te equivocaste y quieres definir con un nombre correcto, ¿no? Lista-especial. Especialidad. Ahí está. Enter. Ahora, ¿eso para qué te sirve? Aquí, estando aquí dentro de la celda de especialidad en G2, la coordenada G2, te va a salir la opción donde dice validación de datos. Y acá hay una opción que dice validación de datos. Y aquí, mira, dices, ¿qué es lo que quieres, no? ¿Qué cosa quieres permitir como validación? Entonces yo acá le digo, quiero crear una lista. Y él me dice, ¿cuál es tu origen? Entonces yo le digo, el origen es todo esto. Y mira, automáticamente sale aquí la palabra igual lista especialidad. Hago clic en los botoncitos y ¿qué cosa quiero crear? Pues quiero crear una lista. Voy a omitir las celdas en blanco y voy a activar la opción que dice celda con lista desplegable, porque yo quiero crear una lista desplegable. En mensaje de error, en el título, le voy a poner así. Registro de paciente. Y en el mensaje de error le voy a poner debe seleccionar una especialidad de la lista. Ese va a ser el mensaje de error. Acepto y mira, automáticamente aparecen las especialidades. Pues ya no hace falta que yo escriba, simplemente lo que voy a hacer es venir y seleccionar los valores que está filtrando desde la lista que he creado. Entonces yo digo, Samuel Castro Barzola, ¿a qué especialidad va? Para análisis clínico. Ok. Fecha de registro, el 2 de enero del 2023. Y ahí está. Ya todo esto, ya yo le puedo poner sus bordes. ¿Correcto? Ahí está. Profesor, pero en la siguiente celda no sale. Solamente sale en la primera. ¿Qué hago? Simplemente arrastras. Arrastras y al arrastrar ya se copió digamos, el formato y yo puedo decir ahora que el siguiente paciente va a cardiología.
paciente de código 2. Paciente, por ejemplo, digo Gil Castro Giancarlos. Fecha de nacimiento, el 20 de marzo de 1900. Sexo masculino, casado. Y fecha de registro, en este caso, yo quiero la misma fecha. Como no quiero digamos que avance la fecha, hago clic acá y hay una opción acá que dice copiar celda. Entonces, de esa manera se copian las celdas. Y ya yo lo alineo, le doy sus bordes, ¿sí? De repente estos datos quiero que estén al centro, los puedo ya alinear y ya empiezo a presentar mi información de esta manera, mucho más interesante. Ahora en el caso, por ejemplo, de las listas desplegables. Entonces ya yo acá simplemente tendría que llenar datos, tendría que llenar información. ¿Estamos? ¿Correcto? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Por mi parte no, profe. Ya. Atención. ¿Cuál va a ser la tarea para esta semana? Atención, atención, atención. Van a llenar 20 pacientes. Completen información con 20 pacientes. Repito. Llenen sus datos. Y esto de la especialidad, como ya lo configuré, simplemente ustedes lo que van a hacer es esto. Arrastran y automáticamente se va a copiar para todo. Entonces, esto de aquí yo lo estoy copiando y luego ustedes lo seleccionan y ponen suprimir. Pero ya está configurado. Entonces, repito, ¿qué es lo que quiero para la siguiente clase? ¿Ya? Y esto lo dejo como tarea. Me van a completar el registro de 20 pacientes con estos datos. Con estos datos. Ya, ustedes completan sus apellidos, nombres, fecha de nacimiento, sexo, estado civil y elijan cualquiera de las especialidades. ¿Sí? Cualquiera de las especialidades lo llenan sus datos. Fecha de registro puede ser tranquilamente 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero. Esto lo quiero para la otra clase. Así, tal cual está. Una lista de 20 pacientes. Pero trabájenlo con esto, con las especialidades que he explicado. ¿Ok? Una vez que ya ustedes hacen eso, guardan el archivo. Menú archivo, guardar como, examinar. Y vamos a buscar una ruta. Entonces tú vas a definir tu ruta. Digo, disco C. Voy a guardarlo en el disco C. Voy a buscar mi carpeta. Está mi carpeta. Voy a buscar en este caso el nombre de la carpeta. Ahí está, Carrión. Y voy a elegir mi carpeta de ofimática, semana 7. Y aquí le voy a poner así. Laboratorio número 7. Y lo guardo simplemente como libro de Excel. Y ya está. El archivo ya fue guardado. ¿Ok? Repito, esto lo necesito para la siguiente clase. ¿Por qué? Porque la siguiente clase ya voy a hacer gráfico. Entonces necesito dar, entonces necesito que ustedes me traigan para la siguiente clase, repito, el registro de 20 pacientes, pero configurando, de acuerdo a lo que les enseñé hoy día, el tema de las especialidades. Ustedes lo configuran, arrastran y llenan. ¿Listo? Muy bien, le digo menú archivo, cerrar, desea guardar los cambios, claro que sí, y listo. Ya el archivo se ha guardado y ahora pues simplemente salgo de actividad asíncrona. Desarrollar el ejemplo del documento realizado en clase, ¿no? Para eso van a ver la videograbación de clase con todos los pasos que he hecho el día de hoy. Y una vez terminado me lo van a enviar. Envíenmelo como archivo de Excel, no como PDF, sino como un archivo de Excel, no como PDF, no como archivo de Excel, tal cual. Ya saben, en asunto ponen tarea semana 7, su código de sección, apellidos y nombres. El nombre del archivo es en extensión de ya XLS. Fecha de entrega hasta el día domingo hasta las 23:59. ¿Ok? Bien, resumen. Conociendo entonces esta herramienta de Microsoft Excel nos permitirá desarrollar trabajos tanto personales como académicos, ¿no? Es importante la herramienta de Excel. Y bien, jóvenes, llegamos a la metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? A ver, ¿algún voluntario que quiera participar o voluntaria? ¿Cuál es el tema que hemos abordado el día de hoy? ¿Cómo crear una lista?
Ya hemos visto el tema de Excel, ¿no? El tema de los formatos, ¿sí? Básicamente no es complicado, cómo crear el documento, cómo crear lista desplegable, y básicamente el entorno, ¿no? El entorno de la hoja de cálculo, ¿no? Las columnas, las filas, darle los bordes, y ahora pues crear este efecto de lista desplegable, cómo jalar datos de una hoja de cálculo a otra. Muy bien, ¿consideran que es difícil? ¿Consideran ustedes que hay dificultades para el manejo de Excel? ¿Algún voluntario, aparte de Brian? ¿Alguien más? Hola, Rafael. ¿Consideras que es difícil el manejo de Excel? ¿Consideras que es No, complicado no, hasta el momento lo que hemos no visto? creo. Solamente lo único nuevo que he visto es acerca de la lista de especialidades que usted lo pudo haber resumido y ya pues de ahí poner para poder pegar y controlarlo de mejor manera. Eso nada más. Claro, ¿no? Más que todo para no estar digitando, ¿no? Porque es un Exacto. poco curioso estar volviendo y más aún cuando son palabras un poquito complicadas y que llevan tildes. Entonces, una sugerencia que yo les digo es, si tienes datos, te vas a tener que traer de una hoja a otra, no lo tipees, no lo digites. Mejor créate una lista y simplemente lo jalas. Y con eso evitas espacios en blanco, evitas palabras sin tilde y evitamos pues errores, ¿no? ¿Para qué Ujú. nos sirve lo que hemos visto el día de hoy? ¿En qué caso lo podemos aplicar, mi estimado Rafael? La verdad, yo más lo he visto en logística para poder tener un control detallado de las cosas. Ah, excelente, muy bien. Ya estás aplicando Excel, qué bueno. Sí, en realidad para lo que es el control de datos, el control de la información, control logístico, ingresos y salidas de productos o de medicamentos de repente de almacén de una farmacia, o registro de pacientes de una clínica, o el registro de citas médicas, etcétera, pues la herramienta de Excel es muy poderosa, no solamente para registrar datos, sino que también vamos a poder graficar la información, ¿no? Muy bien, Ujú. Rafael, muy amable, gracias. Gracias. Preguntas hasta aquí, jóvenes, consultas, questions con respecto al tema. ¿Todo claro? Ah, ok, no question. Muy bien, jóvenes, entonces de esa forma llegamos a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. No me queda más que agradecerles por su asistencia y por su atención. Por favor, no se olviden, la tarea consiste en completar la lista de 20 pacientes. Yo he hecho solamente 2, ustedes lo van a completar y ese archivo me lo van a enviar por correo. Plazo hasta el día domingo de esta semana. ¿Ok? Bien, jóvenes. Muy bien, eso sería entonces todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau.